Hola, ¿qué tal? Felicidades para todos. Una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad es la delincuencia juvenil. Nos asusta ver cómo menores de 15 años salen a robar y matan, cosas que no ocurría anteriormente en la dimensión que está ocurriendo hoy. Hemos invitado para este programa al doctor Carlos Russo, fiscal de menores que tiene una vasta experiencia, no obstante su juventud, para que nos cuente, para que nos diga en qué estado está esa delincuencia y qué tendría que hacer la sociedad. La pausa, la apertura y enseguida comenzamos el diálogo correspondiente. Ya estamos con el doctor Carlos Russo, quien es fiscal de menores, en un momento especial, ¿no?, de la minoridad y del trato general. Doctor, gracias por venir en principio. No, por favor, Vicente. ¿Cuál es la situación de la minoridad, de los menores? ¿Qué está pasando en general? No, lo que estamos advirtiendo, como por lo menos con mis compañeros fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, de acá de la ciudad de Mar del Plata, es que estamos ante un verdadero increyendo de delitos cometidos por personas menores de edad. También advertimos que hay cierto nivel de violencia que también se va agravando con el paso del tiempo, y también advertimos que tenemos como Estado las mismas deficiencias que teníamos cuando se efectuó la reforma en el año 2008 de procedimiento, cuando se implementó la reforma a través de la ley 13.34, las mismas deficiencias en cuanto al tratamiento que a estos menores hay que brindarles por prescripción legal en cuanto a la resocialización de aquellos menores que tienen problemáticas relacionadas con verse involucrados en conflictos con la ley penal. ¿La reinserción del adolescente es imposible, es difícil, no están los medios dados? No es imposible, es difícil, pero no imposible. El tema es que para poder adentrarse adecuadamente en un proceso de resocialización de un menor en conflicto con la ley penal, estamos hablando de menores que en la mayoría de los casos están trasvasados por una problemática de adicciones y de falta de control por parte de sus núcleos familiares, también con problemáticas en cuanto a la inserción escolar. Tenemos que hablar de un Estado que tendría que brindar los recursos necesarios y suficientes para tratar esa problemática. Cuando hablo de recursos necesarios y suficientes, estoy hablando de institutos adecuados para el tratamiento de dichos menores, para el alojamiento de dichos menores, y también de los recursos necesarios en cuanto a los recursos humanos que se brindan para el tratamiento de estos menores. Cuando hablo de recursos humanos, hablo no solo del personal que tiene que efectuar la custodia de los mismos en los institutos en los cuales están alojados, sino también de todos aquellos profesionales que tienen que ver con temas relacionados con la psicología, con temas relacionados con la psiquiatría, con temas relacionados con la medicina, con temas relacionados con la formación de dichos menores en dichos establecimientos cuando los mismos están trasvasando una etapa de encierro cautelar a través de alguna medida de prisión preventiva o alguna medida de detención. Doctor, ¿qué grado de responsabilidad tienen los padres? Y bueno, los padres siempre tienen gran parte de responsabilidad en menores que en determinado momento de su etapa de cuando entran en la adolescencia, cuando los menores cometen hechos delictivos. ¿Pero se puede juzgar a los padres? ¿Se puede citar? Es decir, darle una responsabilidad eficiente y real, ¿no? Los padres, a través del Código Civil, tienen responsabilidad por los hechos dañosos que cometen sus hijos. Los eventuales damnificados por hechos delictivos cometidos por menores de edad tienen una acción de resarcimiento, pueden ejercer una acción de resarcimiento y tienen derecho a ello contra los padres, que son responsables por los actos perjudiciales hacia terceros que cometen sus hijos menores de edad. ¿Y qué alcance tiene esa responsabilidad? ¿Pueden ir presos, pagar multa? ¿Qué puede Solo ser? pecuniaria. Es una acción de daños y perjuicios que se interpone ante el fuero civil correspondiente, únicamente. Se da el caso que un juez o un fiscal llama a los padres y no se quieren seguir haciendo cargo, como diciendo, no, hagan ustedes lo que corresponda, no quiero ni verlo en casa, ¿no? Muchas veces esto sucede y cada vez más
caso práctico, llaman a la 1 de la mañana, un menor no punible comete un hecho que, de acuerdo a la ley, no es detenible por ser menor de edad, se disponen las medidas instructorias pertinentes, se le solicita al personal policial que convoque a los progenitores del menor a la sede policial para hacer efectiva entrega del menor a sus padres responsables luego de la notificación de la formación de la causa, y sucede que muchas veces el personal policial concurre al domicilio de los progenitores del menor, los progenitores del menor se niegan a ir a la comisaría y manifiestan cosas tales como: me tiene cansado, me tiene harto, déjenlo preso, hagan lo que quieran, no quiero saber más nada. Cada vez sucede más eso. Ayer o antes de ayer hablábamos con la hija de Cufré, el taxista que asesinaron, Sí. ¿no? Y decía que la madre del chico que está procesado en este momento, le dijo que ella no puede hacerse cargo de él porque además tiene otros hijos que criar y demás, ¿no? La madre de uno de los sí. menores, estamos hablando de 2 menores, Sí. a los cuales se les imputa la participación en ese hecho delictivo, que se cobrara lamentablemente la vida del señor Cufré. Taxista, sí. Ciertamente de los informes surge que la misma ha manifestado que tiene serios problemas para poder controlar adecuadamente a este menor de edad, que tiene otros hijos, ¿sí? Eso también lo ha dicho, y que la cuestión ha llegado a un punto tal de gravedad que se le hace seriamente dificultoso poder ejercer un debido control sobre las actividades que realiza su hijo. Y tiene 15 años, ¿no? Es decir, cada vez nos preocupa más. Tenía 15 años al momento del hecho, exactamente. ¿Cómo reducen la edad? Exactamente, y eso también se está viendo cada vez más en el fuero. Cada vez tenemos mayor cantidad de menores de entre 13, 14 y 15 años que se ven involucrados en conflictos con la ley penal, a veces en hechos de suma gravedad. Además, doctor, en este caso, que conocemos algunas cosas porque hemos hablado con la hija, ¿no? Que tiene la inteligencia y la fuerza como para seguir. Este chico tiene 17 causas con 15 años. El primero de los menores que fue Sí. detenido, Sí. aprendido por ese hecho y al cual se le dictó una medida cautelar de encierro hasta tanto se le realicen todos los estudios necesarios y suficientes para determinar cuál es su problemática, efectivamente tenía 16 causas anteriores en las cuales se presumió que él mismo había participado en hechos delictivos. Entonces, ¿a qué edad comenzó? Perdón por la interrupción. Y es un menor que registra causas de alrededor de los 14 años. Se puede decir que en un lapso de aproximadamente 2 años tuvo cuanto menos 16 veces involucrado en causas penales. Eso se involucran con, como decía mi madre, con las malas compañías, ¿no? Sin pensar que todos son iguales, o hay gente mayor que los tiene contratados para robar. Mire, la mayor parte de las veces tiene que ver con grupos, con el emparentamiento barrial, con grupos de riesgo, donde a veces hay personas mayores de edad y a veces son personas de su misma edad. También tiene mucho que ver con una problemática de adicciones, la facilidad que evidentemente tienen estos menores para acceder a sustancias estupefacientes de cualquier tipo. Y también sucede que a veces hay mayores de edad involucrados en actividades delictivas que conllevan a estos menores a verse también involucrados en las propias actividades delictivas que ellos llevan a cabo. Hay por lo general, o a veces, una dependencia aún con chicos de misma edad, como para decirle matalo, o le entrega el arma y se saca encima de su responsabilidad, aunque la tengas. ¿Puede ocurrir eso? Eso puede ocurrir. Siempre entra dentro de las hipótesis cuando uno tiene una causa en la cual tenemos mayores y menores involucrados en un mismo hecho en calidad de coautores, la posibilidad de que el mayor de edad pudiera haber influenciado de alguna manera al menor de edad para cometer el hecho delictivo. Pero eso siempre es una cuestión sujeta a valoración probatoria. De acuerdo a la prueba que se recolecte en la instrucción del sumario, uno podrá llegar a determinar sobre si el menor solamente cumplió un rol de coautor del hecho en la misma calidad que el coautor mayor de edad, o si hubo una directa influencia por parte del mayor de edad hacia el menor de edad para participar de ese hecho delictivo. Doctor, bajar la edad, ¿sería una solución? Lo he escuchado usted decir a veces que sería bueno. Yo, por ejemplo, para sentar mi opinión personal, yo estoy de acuerdo con que la edad de imputabilidad debe bajarse cuanto menos a 14 años de edad, bajar del límite de 16 a 14 años de edad. Pero eso es una cuestión que tiene que ver con la capacidad
de comprensión que tiene una persona menor de edad de saber que lo que está haciendo es contrario a las leyes. Y en un segundo plano analítico del tema de la culpabilidad, no solo si comprende que lo que está haciendo es contrario a las leyes, sino si es capaz, a su vez, de dirigir sus acciones en relación a esa comprensión. Es una cuestión de neto corte jurídico. Yo estoy de acuerdo con entender que en principio una persona de 14 años de edad, cuanto menos una persona de 14 o 15 años de edad, al igual que la 16, 18 y los mayores de edad, tiene capacidad para comprender que matar, robar, violar o andar con un arma de fuego por la calle, tiene capacidad para comprender que eso es ilícito. Y que también tiene en principio capacidad para poder dirigir sus acciones en relación a esa comprensión. Tengamos en cuenta que cuando se establece una edad a partir de la cual se es inimputable, como lo establece la ley 22.278 a través de su artículo primero, que dice que todos los menores de 16 años de edad no son punibles, es una convención que se establece legislativamente, a través de la cual se establece ese límite etario. Ese límite etario perfectamente se puede bajar. Y la baja de la edad de imputabilidad no estaría en confronte con ninguna normativa constitucional ni de ningún pacto internacional que el Estado argentino hubiera suscrito. Se puede hacer perfectamente y es solo la modificación del primer párrafo del artículo primero de la ley 22.278. Ahora bien, si usted me pregunta si esa es la solución, si a partir de ahí va a haber menos menores de 14, 15 años de edad que van a cometer delitos, absolutamente no. Pero generalmente, menos libertad que puedan volver a cometer delitos. Generalmente una persona... Ni siquiera los mayores ni siquiera las personas que cometen delitos mayores de edad se motivan en el sentido de no cometer delitos porque la ley penal diga que eso es un delito y que pueden llegar a tener una pena de prisión o que pueden llegar a terminar en la cárcel. Menos aún una persona de 14 o 15 años de edad. Lo que estaríamos logrando con la baja de la imputabilidad es que se acepte una realidad, que yo entiendo que debe darse, es que una persona de 14 o 15 años comprende que matar es contrario a la ley, que robar es contrario a la ley. Ahora bien, no va a haber menos menores que cometan ese tipo de hechos. Lo único que vamos a lograr es tener más menores presos. ¿Y ¿Cómo hacemos? ¿Y dónde? Por eso. ¿Cómo hacemos para que estos menores no cometan estos hechos? Lo que se necesita ahí ya no es resorte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal. Ya es resorte exclusivo de los poderes ejecutivos, de nación, de provincia y en menor medida del Ejecutivo Municipal. Y del Legislativo también, ¿no? Del Legislativo... También, de acuerdo al modificar algún tipo de norma, pero fundamentalmente en la asignación de recursos que vengan del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Ejecutivo Provincial, en cuanto al establecimiento de institutos adecuados, con lo que hablábamos al principio, recursos estructurales y de recursos humanos adecuados para poder tratar esta problemática. Tenemos que salir de lo que conocemos actualmente como el centro cerrado de recepción. Ese tipo de establecimientos no son aptos para el tratamiento de estos menores. Se necesitan establecimientos mucho mejores. Hay que asignar recursos. Los menores en esos lugares tienen que tener la cantidad suficiente de talleres a los fines de formación profesional para que el día que dejen de cumplir la pena que eventualmente se les asigne como responsabilidad por el hecho que cometieron, puedan tener herramientas para, el día que recuperan su libertad, poder tener una opción distinta a la que toda su vida tuvieron. Hay países donde se toma en cuenta la gravedad del delito y no la edad de quien lo comete, ¿no? Sí, hay países que establecen, o sea, digamos, los países establecen distintos tipos de parámetros a los fines de establecer tanto las edades de imputabilidad como a partir de qué edad se va a poder empezar, se puede eventualmente llevar a cabo un proceso penal en contra de un menor y eventualmente imponerle una pena. Eso varía. La segunda consulta es, ¿tendrán los medios suficientes para que el menor, quizás no es tanta cantidad, o quizás el menor tenga el lugar donde se pueda recomponer su conducta, ¿no? Exactamente. No es una ciencia lo que se necesita aquí hacer. Lo único que se necesita son recursos. Y poder cambiar cierta mentalidad en cuanto a que el interés superior del niño, que es el principio que trasvasa todo el sistema de enjuiciamiento de menores, que dimana de los tratados internacionales que el Estado argentino ha suscripto, específicamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el interés superior del niño a veces no está íntimamente relacionado con una libertad ambulatoria.
Hay veces que la libertad ambulatoria para un menor de estas características significa un resultado muerte, o la propia o la de un tercero. O eventualmente, y en el mejor de los casos, terminar a los 18 años de edad, cuando cumple 18 años de edad, cometiendo delitos graves, tal y como venía cometiendo con anterioridad, encerrado en un penal de mayores. Entonces, a veces hay que, quizá a veces cambiar esa mentalidad, y en casos de gravedad como los que muchas veces tenemos, tener alternativas que, si bien puedan significar un encierro cautelar, que en ese encierro cautelar se pueda aprovechar debidamente el tiempo de encierro para efectuar una verdadera tarea de resocialización. Que una persona que entra en esos institutos no entre a esos institutos para no hacer nada durante todo el tiempo que va a estar encerrado. Y que cuando salga vuelva a lo mismo que antes de haber estado encerrado. Que durante todo ese tiempo tenga asistencia psicológica, tenga su debido tratamiento para las adicciones, tenga talleres de formación, tenga una escuela donde poder estudiar seriamente. O sea, brindarle todas las alternativas posibles para que el día de mañana no vuelva a aquello por lo cual estuvo encerrado. Doctor, ¿qué ve, qué siente o qué analiza frente a un menor de 15, 16 años que pudo haber cometido el hecho que usted está analizando? En principio, lo primero que uno siente por ahí es impotencia. Porque cuando hablamos de menores no punibles, sobre todo de 15 o 16 años de edad, uno advierte que, por la prescripción del artículo 1 de la Ley 22.278, uno no puede llevar a cabo un proceso penal adelante, como con un menor de 16 y 17 años de edad, para tratar de, eventualmente, y como fiscal, si es que fuera pertinente y si es que realmente se acredita que el menor eventualmente participó del hecho delictivo grave del que estamos hablando, recibe una pena, ¿bien?, por el hecho cometido. Y en segundo lugar, impotencia porque uno advierte que, como está en el estado actual de situación, con los recursos con los que se cuenta para el tratamiento de estos menores, uno advierte que el Estado provincial y el Estado nacional no le van a dar las respuestas necesarias para que ese menor sea tratado adecuadamente. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es, tal y como nos prescribe la ley, se lleva el proceso penal adelante contra un menor no punible, se llevan a cabo todas las pruebas que son necesarias y, llegado a un punto, por propio mandato legal de la ley 13.634, que es la que rige el procedimiento penal de menores en la provincia de Buenos Aires, y por lo establecido en la ley 22.278, el fiscal se ve obligado a pedir el sobreseimiento y el juez se ve obligado a dictar el sobreseimiento del menor, por encontrarse el curso en una causal de inimputabilidad como la que prescribe el artículo 34 del Código Penal. Y luego de ese pedido de sobreseimiento, y por más que el menor es puesto a disposición de los organismos correspondientes del Poder Ejecutivo, uno tiene la certeza de que ese menor prontamente lo vamos a ver nuevamente involucrado en un hecho de iguales o similares características por el cual ya había sido procesado. Porque no se les da el tratamiento que se requiere a los fines de poder resocializar a estos menores, que ese es el punto central y clave. Se necesita una muchísimo mayor asignación de recursos que la que se está dando, y una eficiente asignación de esos recursos. Y además evitar los que van creciendo y llegan a esa edad para delinquir. También hay una problemática seria en detectar, porque, a ver, los menores que tenemos con hechos de homicidios, robos calificados, donde hay violencia sobre las personas, cometen abusos sexuales, no comienzan con ese tipo de delitos de tanta gravedad, comienzan con hechos mucho menores. Con hechos podemos hablar de encubrimiento, alguna tenencia de arma, algún robo simple, hurtos. Bueno, el Estado debería tener los mecanismos necesarios para, cuando se detecte una situación de esas características, intervenir en ese momento, para de esa forma empezar a hacer un seguimiento de ese menor, hasta tanto se puedan lograr con él mismo todas las estrategias adecuadas de intervención para que el menor no siga en esa espiral delictiva que lo conduce inexorablemente a la comisión de hechos mucho más graves que los que comienza cometiendo. Doctor, hacemos una pausa, continuamos este tema que es tan interesante, tan difícil, ¿no? Y seguramente usted tendrá desde su hogar, de su casa, 1000 situaciones distintas que ha conocido y 1000 ideas también distintas con respecto a la solución. La pausa y volvemos con el doctor Carlos Russo.
Seguimos charlando con el fiscal de menores, doctor Carlos Russo. Doctor, ¿por qué cree usted que la gente le pide a la justicia que no deje en libertad o que actúe de otra manera y no al Estado? Quizá a veces puede haber cierta confusión por parte de la gente. La gente no tiene por qué a veces saber específicamente cuáles son las órbitas de competencia de cada uno de los poderes del Estado. El Poder Judicial tiene como función la aplicación de las normas que son dictadas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo. En el marco de esa función, lo que la gente por ahí tiene que entender es que el Poder Judicial, en el fuero penal, cuando interviene, es cuando los hechos ya sucedieron. La justicia penal siempre llega tarde, y es natural que ello sea así. La justicia penal interviene cuando tenemos un hecho que ya sucedió. La justicia penal no tiene funciones de prevención del delito. Las funciones de prevención del delito corresponden al Poder Ejecutivo a través de sus organismos de seguridad. Y la función de reforma de las leyes que eventualmente la sociedad considere que no son adecuadas le corresponde a otro poder del Estado, como es el Poder Legislativo. Por más que la gente pida que un juez le dicte una prisión preventiva o que un juez le dicte una pena a un menor de edad no punible, ello no va a suceder, porque no tiene esa facultad, no tiene la facultad legal, ni un fiscal ni de pedir una pena para un menor de 15 o 14 años de edad, ni un juez de imponerla. La reforma de esas normas legales, que impiden que esa situación que es supuestamente querida por la sociedad se dé, le corresponde al Poder Legislativo, específicamente al Poder Legislativo de Nación. En tanto y en cuanto no se reforme la ley 22.278 en su artículo primero, ningún fiscal de menores va a pedir una pena, ni una prisión preventiva para un menor de 15 o 16 años de edad, ni una pena para un menor de 14 o 15 años de edad, ni ningún juez va a dictar una prisión preventiva para un menor de esa edad, ni va a dictar una pena. No se los puede llevar a un juicio oral. Lo único que podemos hacer como fiscales es llevar a cabo la investigación y una vez que se culmina la investigación, solicitar el sobreseimiento. Eso es lo único que nos permite la ley. Entonces, lo que siempre tratamos de explicarle a la sociedad cuando nos hacen alguna entrevista es: esos reclamos de reformas legislativas deben ser efectuados a el Poder Legislativo, a los diputados y senadores nacionales en este caso. De hecho, el año que viene estamos entrando en un periodo eleccionario, es un momento ideal como para que la gente analice de los distintos candidatos que se presenten, si alguno eventualmente prevé una reforma legislativa en este sentido, analizar cómo es esa reforma, si se compadece con los reclamos que tienen en ese sentido y eventualmente votar ese candidato. Estamos entrando en una etapa de eleccionaria ideal como para que la gente se interiorice sobre las distintas plataformas de los candidatos en este tipo de temas y que de última efectúe las consultas a los candidatos, a los representantes que se van a presentar para los distintos cuerpos legislativos, para hacer las peticiones, para ver si alguno está dispuesto a discutir este tema, seriamente digo, porque yo lo que advierto que cuando se discute este tema por parte de los distintos efectores políticos, lo único que se habla es de bajamos o no bajamos la de imputabilidad, estamos o no de acuerdo en bajar o no la de imputabilidad. Ahora, yo no advierto que ninguno tampoco ponga sobre la mesa en tela de discusión sobre qué se va a hacer a los fines de la resocialización de estos menores, que quizás es el punto central y más importante. Yo le reitero, estoy de acuerdo con bajar la de imputabilidad, pero solo eso no sirve. Sirve eso acompañado de un debate serio y responsable para ver qué se va a hacer con los menores cuando caen en una situación de estas características, pero a modo de política de Estado, en el marco del cual entiendo que todos los signos políticos deberían ponerse de acuerdo en este sentido porque es un tema central. Nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál es el procedimiento que realiza usted ante un menor aprendido o detenido? El procedimiento es muy similar al procedimiento de mayores. Cuando un menor resulta aprendido,
el personal policial se comunica con nosotros a la hora que sea, cuando se efectúa la aprehensión. Nosotros como fiscales, de acuerdo al relato que nos efectúa el personal policial, disponemos las medidas instructorias necesarias, tendientes a la acreditación de la materialidad del hecho y de los eventuales autores. En caso de que tengamos un menor involucrado, disponemos si el mismo debe quedar aprehendido o no, de acuerdo a si es menor de edad punible o no punible, si tiene más o menos 16 años de edad. En el transcurso de las 12 horas, si es que queda aprehendido, le tenemos que tomar declaración del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal de Mayores, y en el transcurso de esas 12 horas también tenemos que decidir si le pedimos al juez de garantías que convierta esa aprehensión en detención. Para el caso que eso suceda, tenemos 5 días para pedir la prisión preventiva. Luego de que se resuelva si el menor continúa o no en prisión preventiva durante el proceso, tenemos 4 meses para decidir si pedimos la elevación de esa causa a juicio o no. Y eventualmente después efectuar un debate oral. Sucede que a veces también tenemos competencia con los mayores, de edad que cometen delitos junto con los menores. En esos casos también intervenimos en la causa del mayor de edad. Y cuando se trata de delitos de gravedad, muchas veces nos constituimos en el lugar de los hechos para controlar el procedimiento que se realice en forma adecuada de procedimiento. Doctor, dejamos para el último, casi nos quedamos sin tiempo, pero la droga o la adicción es un factor importantísimo para que esto ocurra. Habría que comenzar a trabajar duramente contra el narcotráfico, contra la adicción, contra la droga, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. La mayoría de los menores que tenemos en el fuero, involucrados en causas penales, la mayoría de ellos está trasvasado por una seria problemática de adicciones. Y eso lo podemos percibir no solo por los informes que nos llegan en los días posteriores, sino cuando los tenemos por primera vez sentados tomándoles declaración o los tenemos en las audiencias. A simple vista se nota que son menores que tienen una seria problemática con las adicciones y desgraciadamente, y otro motivo de impotencia que tenemos muchas veces, no solo los fiscales, sino también los defensores del fuero y también los jueces, es que no tenemos las instituciones tampoco adecuadas como para llevar adelante un tratamiento serio para estos menores. No hay instituciones, no hay lugares donde puedan estar para resocializarlo, no hay absolutamente nada con el chico aprendido en estas circunstancias para ver de qué forma... Lo que hay es absolutamente insuficiente. En el 2008, cuando se implementó la reforma, era una excelente oportunidad como para iniciar con todas las instituciones adecuadas y después efectuar las modificaciones que hubiera que hacerse, pero se inició con la nada misma y seguimos hoy en día con la nada misma y a veces en peor situación que en el 2008 cuando iniciamos. El Instituto Cerrado de Recepción de Batán, podría decir que ha habido periodos donde estuvo en peores condiciones que cuando se inició en el 2008 este nuevo sistema. Doctor, muchísimas gracias. Lo vamos a molestar, lo vamos a requerir para poder explicarle a la gente mucho de lo que dijo hoy. Seguramente han quedado muchas cosas para decir, pero gracias por su gentileza. No, por favor, les agradezco. Bueno, me parece que hay una idea más clara de lo que pasa, ¿no? Y de lo que tendría que pasar y no pasa, aunque parezca un juego de palabras. Hay responsabilidades en todos los sectores. Si es que usted va a decir, mire, yo no tengo nada que ver, pero sí, todos tenemos un poquito que ver. Usted quizás no, pero la culpabilidad es de todos los ciudadanos, o por lo menos la obligación de ayudar para que esto se pare y vaya disminuyendo. Gracias. Hasta el próximo programa.